Listo, ya estamos grabando. Entonces ya hablamos de lo que es el campo laboral, ¿cierto? Y luego vamos a ver la modalidad. Entonces yo, como les decía anteriormente, hay dos modalidades dentro del campo laboral, que es una modalidad dependiente, donde hay un contrato laboral que establece cláusulas, un sueldo, horarios determinados, ¿cierto? Y además, esta empresa o esta institución que nos contrata se encarga de pagar lo que bien decía Lucy, ¿cierto? Todo el sistema de previsión del profesional, previsión de salud, seguridad social, pensión, etcétera. Lo mismo, vacaciones pagadas, derecho a licencia, prenatal, a postnatal, a todo lo que exige la ley. Pero también hay otra modalidad, que es la modalidad independiente, que como les digo es una modalidad que ha tomado harta fuerza, sobre todo en los últimos años, para los que recién nos titulamos, que tiene sus desventajas, pero también tiene algunas ventajas, como que por ejemplo nosotros de alguna manera administramos nuestros tiempos y nuestros contratos son por obra labor, es decir, por meta. Entonces, tu tarea es esta, entonces tú cumples tu tarea en este determinado tiempo, tú manejas tus horarios, pero sí o sí tienes que cumplir con ese trabajo o esa tarea, ¿ya? Acá es el profesional quien administra su tiempo, su sueldo también es variable, no es como en la modalidad dependiente donde tú todos los meses percibes un salario igual, ¿cierto? Sino que acá va a depender de el trabajo que tú haces. Y nosotros también, en este caso el profesional, es responsable de pagar su sistema de previsión. Entonces, ¿puede haber también un contrato laboral? Sí, pero como a diferencia del dependiente, uno puede administrar sus tiempos, ¿cierto? Y somos responsables del pago de la seguridad. Luego, en la actualidad, el campo laboral es mucho más exigente, o sea, ahora no es, o sea, sí es suficiente con ser trabajador social, pero ahora los trabajos son más inestables, ¿ya? Entonces, eso exige que de alguna manera el campo laboral se vuelva un poco más competitivo en el sentido de que, no sé, antes los profesionales duraban años, 5, 10 años en el mismo trabajo o en la misma institución y ahora es como que cada vez te van exigiendo mayores competencias, estudios de posgrado, ¿cierto? Y otros, digamos, otras habilidades y por eso ustedes ven o se van a dar cuenta luego cuando vayan avanzando de que hay diplomados, hay postítulos, hay magíster, hay doctorados, dependiendo también de las aspiraciones que uno tenga a nivel profesional, pero constantemente el mundo laboral o las instituciones, tanto públicas como privadas, te exigen de alguna manera seguirte capacitando en áreas mucho más específicas porque como ustedes bien saben, el trabajo social también es amplio, o sea, abarca varios aspectos. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si tú te titulas y luego entras a, voy a poner un ejemplo, al Sename, lo más probable es que te vayan exigiendo un diplomado sobre infancia, un postítulo sobre familia e infancia o sobre mediación familiar, ¿cierto? Entonces, cada vez más nosotros nos tenemos que ir especializando y hacernos de alguna manera diferenciarnos de otros profesionales que pudieran tener las mismas competencias que uno, pero que nos hace más competitivo a nosotros poder tener estas otras especializaciones o conocimientos quizás mucho más especializados. No sé, Lucy, si quedó claro, estoy como que me enredé ahí a lo último, pero es más que nada eso. Sí, no, no. Tal vez decir que en realidad el mercado laboral del trabajo social es bien variable también, o sea, eh, va cambiando bastante, de manera bastante rápida, y eso también hace que nosotros como profesionales también nos tengamos que ir preparando mejor para poder ir enfrentando esos cambios. Cada vez los problemas sociales se vuelven más complejos, ¿cierto? Más Exactamente. profundos probablemente.
por las mismas cosas que suceden en el medio, por la misma pandemia, ¿cierto? La pobreza, las brechas sociales, todo eso complejiza más los problemas. Y de alguna manera nosotros también nos tenemos que tener mayores expertise para poder en el fondo abordar esa problemática. Porque nosotros en la universidad lo que aprendemos aquí en el pregrado es algo, es lo básico, es como un mínimo, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad cambia tan rápido que también tenemos que ponernos al día en esa realidad. Entonces, es necesario. Y cada institución te exige cierto conocimiento obviamente esto también lo da la experiencia, porque hay mucho conocimiento teórico que uno puede adquirir, pero que sin duda no lo es todo frente a la misma experiencia laboral. Entonces, es muy probable que ustedes también adquieran todos estos conocimientos en la medida en que van trabajando, y de hecho hay muchas instituciones que capacitan a sus mismos profesionales, es decir, ustedes no es que tengan que pagar aparte luego un doctorado, un magíster o un postítulo, sino que las mismas instituciones ahora le están apostando mucho a la capacitación. Entonces, no sé, vamos a trabajar bajo este enfoque, entonces vamos a capacitar a nuestros trabajadores bajo este enfoque de trabajo, por ejemplo, de niñez, supongamos, o de derechos humanos, qué sé yo. Entonces, siempre va a pasar esto, y bueno, eventualmente ustedes se van a dar cuenta de que para postular a ciertos puestos o piden ciertos perfiles, ¿cierto? Algunos excluyentes, algunos quizás con algunos requisitos de ciertas competencias, qué sé yo, y ahí es donde uno va viendo, ¿cierto? Cómo ajusto mi perfil a lo que necesita la institución. Pero son cosas que ustedes pueden ir viendo con tiempo, pero es muy importante que ustedes lo vayan viendo desde ahora. De hecho, hay un curso de empleabilidad dentro de la universidad que luego, como, no sé, Lucy, si es en cuarto o quinto año que lo tienen que hacer. Me parece que en quinto año Quinto. son unos talleres que tienen Sí. que los estudiantes y las estudiantes van para aprender todo lo que significa esta relación también con este campo. Aprender, por ejemplo, a hacer un currículum, a enfrentar una entrevista profesional que tiene que ver con mostrar también sus propias habilidades, cualidades, sus expertise también. Y eso se hace en el último año para que cuando ustedes ya egresen de la universidad tengan algo de esa habilidad un poco más trabajado. Exactamente, esa es la idea. Y qué bueno que lo sepan también desde ahora, porque eso también los va a ir preparando para ir consultando, ir preguntando, ir buscando en internet también, que ustedes vayan viendo cuáles son sus oportunidades más adelante, y que vayan también quizás focalizando sus esfuerzos en alguna área que les interese. Que les guste también. Exactamente. Aquí, bueno, lo que nosotros comentábamos de que las personas acá ingresan al mundo laboral con un concepto de trabajo fijo. Esto lo dice la profesora Ana María Salamé, luego se van a encontrar con ella más adelante en otra asignatura. Pero uno cree que los trabajos son fijos y que vamos a durar ahí 5 o 10 años. Y participamos de proyectos que solo podrán continuar de acuerdo a sin embargo, participan de proyectos que solo podrán continuar de acuerdo a su viabilidad y éxito. Por lo tanto, la estabilidad laboral depende del desempeño profesional del trabajador. Vean, esto me pasa a mí. Por ejemplo, yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo cuando me titulé, yo empecé a trabajar en un proyecto en el año 2019, es un proyecto Fondesit se llama, que es un proyecto de investigación y que está financiado por ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo acá en Chile. Y a mí me contrataron para coordinar todo lo que es el trabajo de campo, todo lo que es el trabajo o la toma de datos, porque como es un proyecto de investigación, nosotros que tenemos que tomar encuestas a nivel nacional, en el norte, en Antofagasta, Coquimbo, la región metropolitana, la región de la Araucanía y la región de Aysén.
pero mi estabilidad laboral estaba supeditada a que el proyecto efectivamente funcionara. ¿Qué quiere decir? Que se pudieran tomar datos. Y eso es muy difícil, sobre todo en el año 2019 vino todo lo del estallido social, se dificultó muchísimo, muchísimo la toma de datos, y luego con todo lo de la pandemia también se ha dificultado harto. Sin embargo, yo todavía continúo trabajando, pero tienen que entender que ahora los trabajos fijos de años, ya son muy escasos. Porque además el mundo es cambiante y el mundo constantemente, la realidad constantemente se va mutando, va transformándose. Y nosotros, como bien decía la profesora Lucy, tenemos que estar preparados para enfrentar esos diferentes escenarios y entender que nuestros trabajos van a estar de alguna manera, o que la estabilidad de nuestros trabajos también va a depender mucho de nuestro desempeño, de nuestra capacidad de proactividad, de nuestra responsabilidad, de nuestra capacidad de innovar, de adaptarnos también a los diferentes cambios que surjan en el momento, porque como les digo, la realidad cambia todos los días, todos los días. Entonces, también algo que se valora mucho dentro del mundo laboral es la adaptabilidad, es decir, que podamos adaptarnos a los diferentes contextos y que independiente de con quién o en qué tengamos que trabajar, podamos resolverlo, podamos gestionarlo de buena manera. Y estos son algunos, pero no todas las instituciones en las que nosotros podríamos trabajar. La empleabilidad del trabajador social es alrededor de un 80% en el primer año, lo cual es súper bueno, porque eso quiere decir que de cada 100 estudiantes que se titulan, 80 consiguen empleo en el primer año. Y eso es un buen porcentaje o una buena tasa de empleabilidad. Ahora, ¿cuáles son esos escenarios de trabajo que luego vamos a profundizar? Si es que nos queda tiempo, a lo mejor eso igual lo podemos ver el lunes. Tenemos desde el área pública, como por ejemplo la municipalidad, ¿cierto? La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, la JUNAEB, que yo me imagino que ustedes, la mayoría, también han tenido, ¿cierto? También tenemos en el gobierno regional, ¿cierto? En la intendencia, que le llaman, Ministerio de Defensa Nacional, en la Fiscalía, en las OPD, que son las Oficinas de Protección de Derechos. Allí siempre se trabaja en dupla, en triada psicosocial. Como les decía, que no solo trabajamos solos, sino que también hay otros profesionales, psicólogos, ¿cierto? Educadores diferenciales, sociólogos, que están trabajando ahí con nosotros. El CERNAMEC, el CENAMA, INJUV, que es el Instituto Nacional de Juventud, el Instituto de Previsión Social, o IPS, que me imagino que también lo han escuchado, el SERVIO, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y otros como el CENAME, que ya hemos hablado mucho, que ahora ya no es CENAME, sino que cambió a Mejor Niñez, porque ahora todo lo que tiene que ver con protección de la infancia pasó al Ministerio de Desarrollo Social. Recuerden que el CENAME antes pertenecía al Ministerio de Justicia, por lo tanto tenía una visión muy quizás enfocada a al tema de la justicia juvenil y todo lo que tenía que ver con, ay, ¿cómo se llama esto, Lucy? Se me pasó. Bueno, es un concepto que tiene, claro, como con el tema que ahora lo que se encarga el CENAME, porque CENAME sigue funcionando desde el Ministerio, claro. desde el Ministerio de Justicia, pero en lo que tiene que ver con, si es justicia juvenil, parece. Sí, tiene Sí, que ver con eso, claro. sí, Con, creo que es con justicia juvenil, y luego toda la parte de protección a la infancia ahora pasa a manos del Ministerio de Desarrollo Social, que también tiene un enfoque mucho más comunitario,
y que lo más probable es que veamos hartos cambios en ese aspecto. Así que Esperemos, mejor, ¿cómo? Esperemos. esperemos. Así que, así que en Mejor Niñez también tenemos la Seremi, que la hemos escuchado harto, ¿cierto? Estos últimos años de pandemia. Y inclusive en Gendarmería, en el CESFAM, en los CESFAM siempre hay trabajador social, que son los centros de salud familiar. Ahí sí que se trabaja harto, hay harto trabajo de gestión de redes, de activación de redes en las comunidades, en los barrios. Y fundaciones también, es que acá me faltó mucho, yo puse algunos, Mucho. o sea, puse desde lo público y quizás algunos privados como el Hogar de Cristo, desde la Universidad de la Frontera también, por ejemplo, la Unidad de Bienestar Estudiantil. Hay trabajadores sociales, en muchas fundaciones, La Frontera, El Remanente, acá en Temuco hay muchas fundaciones de trabajo con migrantes, de trabajo en infancia, también fundaciones que tienen programas del SENA, o sea, que están también subvencionados por el SENAME, como los PPF, que son los programas de prevención focalizada, Exacto. que trabajan con familia, infancia. Entonces, el campo sin duda es amplio, amplio, y esto es solamente una pincelada pequeña de todas las instituciones a las que ustedes pueden, y luego si es que nos da el tiempito podemos ver quizás como las áreas en las que nos podemos desempeñar. Como último, sí, yo creo que nos va a dar el tiempo, pero ahí vemos. Tips chiquitos, o sea, yo la verdad es que cuando hice esto, yo dije, a mí me hubiera gustado que cuando yo ingresé a la universidad me lo dijeran, porque a uno no le dicen estas cosas y uno muchas veces cuando está iniciando recién en la carrera uno no se preocupa, pero luego más adelante uno ve la necesidad de eso. Por ejemplo, ahora Maite, que está en segundo año, ella todavía no había sacado su TUI, todavía no había hecho, no había ligado, por ejemplo, su cuenta RUT en la oficina financiera, y no le habían pagado, por ejemplo, su ayudantía en esta asignatura. Por poner un ejemplo. Y es necesario que ustedes vayan haciendo eso porque les va a permitir que más adelante ustedes puedan hacer ayudantías, no solamente en asignaturas, sino también en proyectos de investigación dentro del departamento o de la universidad. Entonces es súper importante que ustedes vayan pensando en estas cosas que de alguna manera les va a ayudar. Activen su TUI, que es la tarjeta inteligente de Santander. No sé si ya todos la tienen, si les han dicho, pero súper importante que lo puedan ir viendo o preguntándole, le pueden preguntar incluso a Sandra o en bienestar también. También inscríbase en ayudantías, hay inclusive cursos dentro de la UFRO para ser ayudante. Así que si a ustedes les interesa, más adelante, el segundo, tercer año, hacer ayudantía, inscríbanse, les va a servir muchísimo para reforzar contenidos, para desarrollar otras competencias comunicativas, de docencia, si es que les interesa esa área. Y eso. También consulten por la movilidad o el intercambio estudiantil, que sin duda yo creo que es una de las experiencias que más yo valoro después de haberme titulado, y que no me arrepiento para nada de haberlo hecho y de haberlo intentado. Y que el tema económico tampoco sea un impedimento, porque a mí, por ejemplo, me pasó que yo no tenía ni un peso para poder hacer intercambio, y cuando fui a consultar me dijeron que no, que necesitaba mucho dinero para poder hacer intercambio, y finalmente postulé a una beca, que es la beca Santander, y con esa yo postulé y me becaron para poder hacer mi intercambio estudiantil en otro país. Y ese país fue Chile. Así que aprovechen porque la UFRO igual tiene hartas becas. Inclusive creo que el departamento también. Pero, ¿cierto, Lucy, que sí? Sí, ¿O sí, estaré sí. metiendo la Sí. pata? No, Ya. no, no sé, hay unos proyectos que se ha ganado la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, en la cual nuestro departamento también está priorizado para los intercambios.
Así que hay recursos, digamos, para eso. Y de verdad que es súper buena la oportunidad. Lo que sí que quizás puede ser que también se tengan en consideración temas como el promedio de notas, Eso sí. rendimiento académico, ¿cierto? Y por eso es súper importante que ustedes se motiven a trabajar, a estudiar, a ser responsables, más allá de lo competitivo o de la competencia, ¿cierto? O quién es el mejor, qué sé yo, es que ustedes vayan fortaleciendo estas habilidades de análisis, de pensamiento crítico, de comunicación también, y eso les va a favorecer mucho a la hora de realizar mi intercambio. Y bueno, sí es uno de los requisitos que se pide en todo, en el departamento, perdón, en la oficina de movilidad, promedio. Hagan su currículum. Eso yo creo, bueno, ya lo mencionó Lucy, más adelante van a tener este taller, este curso, pero si pueden ir viendo desde ahora cómo hacerlo, háganlo, háganlo. Busquen, hay muchos formatos. Y vayan jugando, vayan ensayando. Es súper bueno ese ejercicio de reconocer qué he hecho y de plasmarlo en un papel, ya para que también ustedes se vayan familiarizando con eso. Crean, o sea, o háganse una cuenta LinkedIn. Yo sé que quizás muchos no la conocen, pero ahora generalmente cuando uno, y esto a mí me lo enseñaron en una asignatura que se llama habilidades gerenciales, imagínense, yo ya me había titulado, estaba haciendo mi magíster en gerencia social y en una asignatura que se llama habilidades gerenciales, nos dijeron, oigan, o sea, créense ustedes una cuenta de LinkedIn y pónganla en su currículum porque eso les va a ayudar. Es como el Facebook profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces es una plataforma que los va a conectar con otras personas, pero es una como red social profesional o laboral en la que ustedes pueden poner toda su experiencia, en ayudantías, en voluntariado, si es que alguno trabaja de voluntario en alguna fundación, en alguna institución, qué sé yo, eso también ustedes lo pueden poner y en la medida en que vayan avanzando, en que vayan haciendo cursos, seminarios, qué sé yo, eso lo pueden ir agregando ahí. Así que para que lo tengan en cuenta, no lo tienen que hacer ahora. Y otra cosa súper importante que quizás no todos hacen y que yo lo encontré necesario, por lo menos desde mi experiencia, porque acá obviamente cada uno es libre y de hacerlo o no, pero es una sugerencia que yo hago porque a todo esto de que muchos de los trabajos que salen son a honorarios, hay que hacer cierto inicio de actividades en el servicio de impuestos internos. Y muchas veces me perdí de hacer pequeños trabajitos, pololos que le llaman por acá, por no tener inicio de actividades, porque solo pagaban por boleta de honorarios y yo no tenía, no sabía cómo se hacía y básicamente lo rechazaba o qué sé yo. Y no sabía lo fácil que era hacer inicio de actividades. Así que voy a hablar con Sandra, a lo mejor un día podemos hacer como un taller, un curso de cómo hacer inicio de actividades para nuestros estudiantes, que todos vayan quizás desde ahora sabiendo cómo se hace. Así que eso para finalizar, creo que estamos justos en la hora. ¿Sabes qué agregaría una cosita a los tips que Sí, pudieras después otro tip, anotarla? obviamente Sí, sí. Dani. ¿Sabes que también juntar de repente como no sé, los certificados, las constancias de todas las acciones que uno hace? Por ejemplo, muchas veces ustedes participan, como decía la profesora, en un voluntariado, participan en un proyecto, en una investigación, a veces en un proyecto de extensión, junto con sus propias profesoras o profesores del departamento. Entonces pídanle a ellos una Constancia constancia. de todo. Claro. Y uno va juntando esas constancias, porque cuando uno hace su primer currículum, ese currículum es bien, como se dice, como livianito, porque uno no tiene nada más que su educación de pregrado, ¿me entiende? Entonces, poner todas estas constancias, cuando a veces lo firma la profe Daniela, el profe Julio, el profe Claudio, cualquier persona, la profe Lucy, no sé qué, eso le ayuda porque las personas ven la diferencia
diferenciación entre un estudiante que no tiene ningún papel, que acompañe, digamos, y que certifique o deje constancia que lo que hizo, lo hizo, y uno que sí tiene todos sus papeles y documentos y que incluso las personas dicen, mira, esta persona tiene más, tiene ganas, no sé, tiene más disposiciones, más ordenado, juntó todos sus papelitos durante cierto el tiempo que se educó para después mostrarlo. O sea, eso habla de uno también, ¿me entiendes? De su propia responsabilidad, de su propia ordenamiento, de la propia, digamos, motivación que uno tiene para trabajar o para desempeñarse como trabajador social. Entonces, eso también hay que hacer. Eso, dale. Sí, no, está súper bien, muy, muy bien. Yo creo que qué buen consejo, porque a muchos, yo creo que a todos nos pasó que hicimos ayudantías y nunca pedimos nada. Y lo peor es que esas constancias luego yo las puedo transformar en horas extracurriculares que también se las piden dentro de la carrera para titularse. Y además de que van a poderla convalidar para cumplir con esas horas extracurriculares, les va a servir porque también refleja su proactividad, es decir, esa quizás motivación, como bien decía la profesora Lucy, para trabajar en diferentes ámbitos, ¿cierto? En proyectos de extensión, de investigación. Entonces, frente a un recién egresado que quizás no tenga toda esta experiencia de trabajo en proyectos y uno que efectivamente participó en un proyecto de investigación, en un proyecto de extensión, que participó en la logística del seminario tal, o que por ejemplo, no sé, fue de intercambio a tal lado, o hizo este voluntariado o hizo ayudantía. Entrevistas a lo mejor. ¿Cierto? Exacto. Todo eso va a sumar. Inclusive lo mismo que dice Lucy, muy bien, por ejemplo, no sé, participé en un proyecto de ayudante, en un proyecto de investigación y tuve que hacer 3 entrevistas o 5 entrevistas en una comunidad rural en tal parte. Una institución, no sé, educativa, por ejemplo, que necesita un encargado de convivencia escolar, que sabe que ese encargado de convivencia escolar va a tener que ir a hacer visitas domiciliarias, va a tener que ir a hacer entrevistas a las familias, va a preferir contratarte a diferencia del que no ha tenido y que siendo recién egresado no ha tenido esa experiencia y no tiene la constancia tampoco, a pesar de que pueda tener la experiencia, pero si no tiene el documento, no vale. Así que eso para cerrar, porque ya estamos en la hora. Ya estamos en la hora. Ya. Y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles y vamos a ver si podemos entonces proyectar la película y lleven cabritas. Y la comeremos juntos. Hay cero protocolo COVID, pero bueno.